Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar con el avance de materia. Hoy día les he mandado los tres temas, pero solamente hemos avanzado hasta el tema 15. Ya, y el tema 16 y el tema 17 recién vamos a avanzar. Es referente a la teoría finalista de la acción. Bueno, esta teoría finalista de la acción es un tanto filosófico, ya, porque Hans Kelsen, que era su creador, no, el creador de la teoría finalista, ¿verdad?, se ha basado fundamentalmente a la doctrina filosófica, ya, y a veces es un tanto complicado de comprender, ¿no?, este tema, pero sin embargo, hecha el análisis ya del fondo, ¿no?, de lo que quiere explicar este autor Hans Kelsen, se puede llegar a la conclusión de que ontológicamente, bueno, la ontología sabemos muy bien que es aquella categoría filosófica que estudia siempre el ser, ya, el ser, el deber ser, la realidad, ¿no? Entonces, este autor, para fundamentar su teoría finalista, ha hecho un enfoque ontológico, ya, de la conducta humana. Este autor ha dicho que toda conducta humana siempre va a ser finalista, ya. Toda conducta humana siempre va a tener un acontecer final, ya, y no solamente causal, dice nuestro autor, ¿no? En otras palabras, nos está diciendo este autor Hans Kelsen que no existe conducta sin una finalidad, ya. Todas las conductas son finales, y eso es una realidad ontológica, ya, ontológica, y además es un dato real prejurídico, nos dicen, ¿no? Entonces, es una realidad que todos los seres humanos siempre van a actuar con una finalidad determinada, nos dice este autor, ¿no? Y eso es una realidad ontológica. Ahora bien, cuando se habla de la conducta final, ¿no?, este autor también nos dice que gracias a un saber causal, ¿no?, dice que tomando en cuenta esa categoría filosófica ontológica, tenemos y sabemos determinados saberes causales, ya, que nos permiten, ya, determinar una finalidad. No podríamos determinar una finalidad si no tenemos saberes causales, es decir, ciertos saberes causales que circundan nuestro mundo real, todo aquello que nos rodea, ¿no? Tenemos determinados conocimientos que lo hemos aprendido durante el desarrollo de nuestra vida, ¿no? Entonces, esos son saberes causales. Así, por ejemplo, un saber causal es que una persona, ¿verdad?, al tocar, ¿no?, al fuego, al tocar la mano al fuego, se va a quemar. Eso es una realidad causal, es un saber causal, ¿ya? Si va a manipular un arma de fuego, hay la posibilidad de que dispare. Eso es un saber causal, ¿no? Y así sucesivamente. Hans Kelsen dice que en el mundo circundante, ¿no?, hemos aprendido nosotros los seres humanos determinados saberes, ¿ya? Pero esos saberes lo hemos aprendido no yendo a la universidad, ¿no?, sino que lo hemos aprendido por el solo hecho de vivir en sociedad, ¿ya? Sabemos que si vamos a, ¿verdad?, aventarnos al agua y no sabemos nadar, podemos ahogarnos. Tenemos ese conocimiento, ese saber causal. Y así sucesivamente, ¿no?, la infinidad de saberes que hemos aprendido durante el desarrollo de nuestra vida, ¿ya? Esos saberes causales, nos dice, ¿no?, Hans Kelsen, ayudan al individuo, a la persona, a que tenga la capacidad de trazar siempre un acontecer final, ¿ya? Una finalidad determinada. Y esos saberes causales ayudan a la persona a poder determinar
cuáles han de ser las consecuencias posibles de su conducta. ¿Ya? Sabe ya el ser humano cuál va a ser las consecuencias posibles de su conducta gracias a los saberes causales que surgen en su mundo circundante, ¿no? Entonces, en virtud de esos saberes causales, ¿no?, el ser humano puede desarrollar, ¿no?, una finalidad, pero una finalidad contraria al derecho, ¿no?, que puede ser, ¿verdad?, incurrir en una acción criminal. Bien. Esos saberes causales que acabo de hacerles mención, ¿no?, permite al ser humano desarrollarse no solamente para cometer un delito, sino también para cometer determinadas finalidades lícitas. Eso que llama Hans Welsing lo denomina dolo bonus, ¿no?, o dolo acción, ¿no? Porque aquí nos vamos a preguntar, no todas las finalidades que hacen los seres humanos siempre están dirigidos a cometer un delito, ¿no? Porque la mayoría de las finalidades que ejerce el ser humano, ¿no?, siempre también va a actuar, ¿verdad?, acorde a lo que establece, ¿no?, las buenas costumbres, acorde a la ley, acorde a la justicia o acorde a las necesidades más básicas de sobrevivencia. No siempre la acción final está dirigida al delito, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no?, la acción de ir a pasear, la acción de montarse a un caballo, por ejemplo, son finalidades simples, ¿no? No son complejas, ¿no?, y que nada tienen que ver con el delito, ¿no?, nos dice, ¿no? Pero lo cierto es que es una realidad ontológica que el ser humano siempre está actuando con una finalidad. Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en el ámbito del estudio del derecho penal? Es que la finalidad de la gente sea delictiva. Eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Por eso este autor nos dice, esos saberes causales también ayudan a que la persona pueda incurrir en determinados delitos, ¿no? Por ejemplo, el saber causal de comprar un arma, el saber causal de acechar, de apuntar, ¿no?, el saber causal de apretar el gatillo, ¿ya?, ¿no?, y luego disparar para victimar, ¿no?, a su semejante. ¿Se dan cuenta? Ese conjunto de saberes causales ayudan a trazar una finalidad para perpetrar el hecho criminal, siempre y cuando sea una finalidad ya de relevancia penal, ¿no?, ya punible, ¿no? Y eso es lo que nos interesa. ¿Ya? Ahora bien, esa finalidad que puede trazar el ser humano pueden ser determinadas finalidades simples, como ya les he dicho, montar un caballo. Es una finalidad simple, no es compleja. Pero hay también finalidades complejas que generalmente ya donde se adentra un plan, ¿no?, un plan para poder configurar un determinado delito, ¿no?, donde se requiere varias acciones, varios movimientos voluntarios, ¿no?, pero que va a tener una finalidad. Y esas finalidades ya son complejas, ¿no? Como por ejemplo, esta finalidad compleja puede ser, como les decía, comprar un arma previamente, luego acechar, luego apuntar, luego apretar el gatillo y finalmente matar. Son finalidades complejas. No son simples como el de montar un caballo, por ejemplo. Es una finalidad simple de montar un caballo. Y además no tiene relevancia penal, ¿no? Pero, sin embargo, hay también finalidades complejas, ¿no?, para que se pueda perpetrar el hecho criminal, ¿no? Y Hans Welsing nos dice que esta realidad ontológica, porque no hay conducta sin finalidad según Hans Welsing, ¿no?, esa realidad ontológica, ¿verdad?, necesariamente, ¿verdad?, es vidente, ¿ya? En cambio, la acción causal que nos proponen los causalistas es ciega, dice, ¿ya? Entonces, ¿por qué es vidente? Porque la gente del delito sabe y conoce perfectamente, con conocimiento y voluntad,
¿no? Se traza una finalidad para perpetrar el hecho criminal. Por eso es evidente, ¿no? En cambio, los causalistas nos dicen que la acción que nos proponen los causalistas es ciega, porque solamente toma en cuenta el movimiento corporal, causa y efecto, ¿verdad? No toma en cuenta la finalidad, solamente el movimiento corporal, causa y el efecto que va a ser perpetrar el hecho criminal, ¿no? Entonces es la crítica que hace Hans Welsing, ¿no? Ahora bien, para que esto sea un poco más claro, vamos a tomar en cuenta dos fases que toma en cuenta Hans Welsing, ¿no? Primera fase, la fase interna, y segunda fase, la fase externa, ¿ya? Este autor, Hans Welsing, nos dice, en la fase interna, todo delito, en la fase interna, empieza con el pensamiento, ¿ya? Empieza con el pensamiento, ¿ya? En primer lugar, lo que el agente del delito hace es proponerse un fin, ¿ya? Para realizar un delito. La proposición de un fin es fundamental. Fase interna, ¿no? En la fase interna no solamente es proponerse un fin, sino también el agente del delito selecciona los medios, ¿ya? Los medios, cómo va a perpetrar, cómo va a realizar la acción criminal, ¿ya? Porque ya se ha trazado un fin y para poder perpetrar un hecho criminal va a seleccionar los medios necesarios para la perpetración del hecho criminal, ¿no? Segundo elemento, ¿no? Por eso Hans Welsing también la denomina a este acto de seleccionar los medios, ya la denomina un acto de retroceso. ¿Por qué de retroceso? Porque la finalidad ya está señalada. Solamente cuando selecciona los medios está preparando, ¿no? Cómo y de qué manera va a materializar y realizar el hecho criminal, ¿no? A través de la selección de los medios, ¿no? Y finalmente, en el mundo interno, también el agente del delito toma en cuenta los efectos concomitantes, dice Hans Welsing. Es decir, analiza, ¿no? Reconduce incluso su voluntariedad, ¿no? La finalidad ya está señalada, pero tal vez en una primera instancia ha tenido la finalidad de matar, pero en una primera instancia, ¿no? Ha manifestado el agente del delito que va a matar con un arma de fuego, pero luego ha reconducido su voluntad, ¿no? Y ha decidido matar mediante un instrumento contuso, ¿no? Para hacer parecer que el mismo ha sido, ¿verdad? Para que pueda confundir, ¿no? Digamos, ¿no? A los investigadores. Puede ser de que escoja otra forma de victimar. Entonces esos son los efectos concomitantes. Aquella facultad que tiene el agente del delito de reconducir su voluntariedad a fin de poder materializar su finalidad, que es la de perpetrar el hecho criminal, ¿no? Todos esos elementos analiza en el fuero interno, es decir, en la fase interna, ¿no? Según Hans Welsing, ¿no? Este autor también nos dice, sí, efectivamente, una vez que ha decidido, se ha trazado ya una finalidad, ha seleccionado los medios, ha analizado los elementos concomitantes, ¿verdad? Tiene que pasar a una segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? La fase externa, ¿sí? La fase externa. En esta fase externa, ya el agente del delito materializa en la realidad fáctica, en el mundo real, ya el delito propiamente dicho, ¿no? Porque ya hemos dicho en las clases anteriores, y lo recalca también Hans Welsing, dice, el solo pensamiento, el solo haberse trazado la finalidad, haberse seleccionado los medios, haber analizado los efectos concomitantes, haber reconducido su voluntad, ya, no es suficiente, sino que para que sea punible, tiene que haber materializado el hecho criminal en el mundo de la realidad,
¿ya? Solo así va a tener relevancia penal, ¿sí? Entonces, en la fase externa, ¿verdad? Una vez que el agente del delito haya pensado, ¿no? Haya tenido los conocimientos causales básicos para la perpetración del delito, todo eso, ¿verdad? Tiene que materializarlo en el mundo externo, ¿no? Y tiene que haber ya elegido ya los medios de acción, ¿no? Es decir, los factores causales, ¿no? Materializar en el mundo de la realidad el delito, ¿no? Entonces se llama fase externa, ¿no? Y solo así se puede ya sancionar y castigar a la gente del delito, ¿no? Eso nos dice Hans Welse, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Y bueno, entonces desde ese punto de vista, Hans Welse también, ¿no? Desarrolla una teoría muy interesante que se la denomina el concepto cibernético de la acción. ¿Esto qué quiere decir? Ya, esto quiere decir que toda acción, como ya tiene una finalidad, como ya hemos manifestado, que según Hans Welse, toda conducta siempre va a ser final, porque no hay conducta sin finalidad. Entonces, este concepto cibernético nos dice que al trazarse la finalidad del agente del delito, ¿verdad? Su conducta, la acción, está siendo dirigida, está siendo guiada con conocimiento y voluntad, ¿sí? Ya. Es decir, la finalidad del agente del delito ya se ha previsto, pero para la perpetración de esa finalidad ha tenido que actuar con conocimiento y voluntad, ¿ya? Y aquí tenemos que tomar en cuenta que no es lo mismo, ¿verdad? Conocimiento y voluntad son dos conceptos completamente diferentes, ¿verdad? Porque el conocimiento, ¿verdad? Tiene otras connotaciones y la voluntad también tiene otras cualidades, ¿ya? El conocimiento es tener conciencia de la realidad, ¿ya? El conocimiento es el conocimiento natural de las cosas, ¿ya? Eso que llama Hans Welse conocimiento causal, ¿no? Así por ejemplo, comprar un arma es un conocimiento causal, ¿no? El simple hecho de comprar un arma ya es un conocimiento causal, ¿ya? Pero en ese momento también está actuando la voluntariedad, porque la voluntariedad es aquella posibilidad que tiene de elegir el agente del delito entre dos opciones, ¿sí? Entre comprar y no comprar. Ya, eso es la voluntariedad. La posibilidad de elegir entre dos opciones, ¿no? Así, por ejemplo, ahí, en ese momento de haber comprado el arma, ¿verdad? Tenía esa posibilidad, también la opción de no comprarlo, pero ha decidido comprar. Ahí ha intervenido la voluntariedad, es decir, el libre albedrío de decidir, ¿no? Entre dos opciones, voluntariedad. Pero a la vez también ha actuado el conocimiento. ¿Por qué? Porque el agente del delito sabe y conoce a través del conocimiento causal que dice Hans Welse, cuál es la finalidad, para qué sirve, cuál es la utilidad que tiene el arma, ¿no? Que es que es para victimar a la víctima, ¿no? Para realizar y perpetrar el hecho criminal. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, este concepto cibernético de la acción de Hans Welse dice, toda acción está siendo dirigida por el conocimiento y la voluntad, independientemente de la finalidad. Ya, la finalidad está más adelante, pero para la perpetración de la finalidad tiene que haber habido conocimiento y voluntad, ¿no? Solo así se puede perpetrar ya una acción finalista, ¿no? Entonces, y esta es la acción que ha tomado en cuenta, esta es la teoría finalista que considera nuestra legislación, artículo 14.
actúa dolosamente, dice el artículo 14, ¿no?, del Código Penal, actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en el tipo penal con conocimiento y voluntad. Ahí está. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad. En este artículo 14 del Código Penal se encuentra plasmada la teoría finalista del delito y es la que ha adoptado nuestra legislación desde el año 1997, porque hasta antes de este año estaba vigente todavía la teoría causalista en el Código Penal de 1972. ¿Ya? Entonces, el conocimiento y voluntad, ¿no?, son elementos previos a la finalidad. ¿Ya? Así la finalidad, por ejemplo, ha sido matar a una persona, pero previamente han tenido que comprar un arma, ¿no? Y el agente del delito conoce, ¿no?, por su saber causal, cuál es la utilidad de esa arma, ¿no? Y ha actuado también la voluntariedad, porque tenía dos opciones, la opción de dejar de comprarlo o finalmente comprar. Entonces, y así sucesivamente, dice, ¿no? En cada una de las acciones voluntarias que realiza el agente del delito, va a actuar siempre el conocimiento y voluntad previo a la perpetración de la acción final del agente del delito, dice este autor Hans Welsing, ¿no? Bueno, jóvenes, estamos con tiempo todavía. Entonces, por eso Hans Welsing nos habla, a diferencia de los causalistas, que los elementos de la acción son dos, ¿ya? Manifestación de voluntad y comprensión del resultado. Esos dos elementos son fundamentales, ¿no? Manifestación de voluntad. A diferencia de los causalistas. Ya hemos dicho ya en clases anteriores que los causalistas, cuando hablan de la acción, hablan de, primero, manifestación de voluntad, ¿no? Segundo, resultado. Y tercero, nexo causal entre la manifestación de voluntad y resultado, porque ellos toman en cuenta ya el principio de la causalidad, causa y efecto, ¿no? En cambio, Hans Welsing dice manifestación de voluntad. En esta manifestación de voluntad, Hans Welsing considera que necesariamente el agente del delito en la manifestación de voluntad tiene que actuar con conocimiento y voluntad, ¿no? Es decir, la inteligencia de elegir siempre los movimientos necesarios para poder perpetrar la finalidad principal que se ha trazado el agente del delito, ¿no? Entonces, la manifestación de voluntad siempre va a haber conocimiento e inteligencia, según Hans Welsing, ¿no? Y segundo, comprensión del resultado, fundamental para Hans Welsing, ¿no? Porque el agente del delito ya tiene que comprender el resultado, es decir, al haberse trazado una finalidad que era matar, está comprendiendo que el resultado va a ser acabar con la vida de su semejante, ¿no? Y que al tener esa finalidad de acabar con la vida de su semejante, está comprendiendo ya que lo que está haciendo es incorrecto, ya que lo que está haciendo es una conducta prohibida por la ley, ya. Entonces tiene que comprender ya esa realidad, ¿no? De ahí el artículo 14 claramente señala, ¿no?, la teoría finalista: actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en el tipo penal con conocimiento y voluntad, porque estos dos elementos, conocimiento y voluntad, les reitero, jóvenes, es previo a la finalidad, ya, porque la acción está siendo dirigida por el conocimiento y voluntad, ¿no? Y también este artículo dice: para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esa posibilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este concepto, en este artículo 14 del Código Penal, se plasma, ¿no?, de manera explícita la teoría finalista, ¿no?, la teoría finalista del delito, ¿no? Entonces, este concepto cibernético de la acción, ¿verdad?, ha sido incorporada, ¿no?, por Hans Welsing, ha cambiado completamente la estructura principal, ¿no?, del delito que estaba vigente hasta ese entonces con la teoría causalista, porque los causalistas jamás han considerado que en la acción del delito se pueda considerar ya la finalidad
ya, es decir, el conocimiento y la voluntad. Jamás han considerado los causalistas de que previo a la finalidad se tiene que llevar adelante el conocimiento y voluntad. Para los causalistas la acción simplemente era movimiento corporal, ¿no? Nada más, de causa y efecto, ¿no? Sin finalidad, ya. Porque aquí, por eso les decía más antes, y Hans Welsel también hace diferencia, incluso critica a los causalistas, dice, los causalistas no han hecho esa diferenciación entre finalidad y voluntariedad, ¿ya? Porque los causalistas, cuando hablan de la acción, de la conducta del agente del delito, solamente hablan del movimiento corporal voluntario nada más, ¿ya? Sin finalidad. Por eso la acción causal es ciega, dice, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Y esto tomando en cuenta, ¿no? del ejemplo clásico también que habla Hans Welsel, de la enfermera que ya suministra un medicamento a su paciente, pero este muere porque la enfermera no tenía conocimiento de que el medicamento era contraproducente, era un elemento tóxico, ¿ya? Entonces ahí la enfermera nunca ha tenido esa finalidad de matar, sino de inyectar, de curar, ¿no? Por lo tanto, ahí se puede ver de que la teoría finalista señala de que en esos casos esa enfermera sería inocente, ¿no? Pero en cambio los causalistas no ven pues la finalidad, como les digo, ¿no? Porque solamente los causalistas ven el movimiento corporal voluntario, ¿no? Porque ha sido voluntad de la enfermera, ¿verdad?, haber suministrado ya el medicamento a través de la inyección a la persona, ¿no? Y le ha provocado la muerte. Entonces, por el solo hecho de haber existido ese movimiento corporal, aunque no haya tenido esa finalidad, ¿no?, de acabar con la vida de su paciente, ¿verdad?, ya es culpable. Porque los causalistas lo que ven es el efecto causa y efecto naturalista, ¿no? Y es lo que critica. Por eso los finalistas, ¿no?, critican a los causalistas, dicen, la acción causalista es ciega, en cambio la acción finalista es vidente, ¿ya? Porque el agente del delito sabe perfectamente, ¿no?, la finalidad, ¿no?, que ha previsto, ¿no?, previo, ¿no?, a la realización del delito, ¿no? Así dicen los finalistas, ¿no? Entonces, bueno, esta teoría está vigente, ¿no? Está en nuestro código, artículo 14 ya se ha plasmado, ¿no?, lo que es la teoría finalista del delito, ¿no? Más adelante vamos a seguir aclarando algunos puntos más en lo que se refiere a esta teoría. Bueno, jóvenes, aquí vamos a quedar y bueno, pues entonces voy a conversar con Saulo. Muchas gracias, jóvenes. Hasta la próxima.